En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este segundo programa de Familias Empresarias e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y tengo el gusto de poder acompañar a Gonzalo Jiménez, presidente de Proteus, en esta aventura de desarrollar un único programa radial en Chile de empresas familiares e innovación. Así es, querida Ale, es un gusto nuevamente, ¿no es cierto?, tener nuestro segundo capítulo de esta aventura que hemos iniciado y que vamos caminando, y como dirá Serrat, iremos haciendo camino al andar, muy bien acompañados, ¿no es cierto?, en este espacio de encuentro espectacular, único, que es la radio, ¿no es cierto?, y que nos permite compartir con los que nos escuchan experiencias, aprendizaje y tantas buenas prácticas que hemos ido atesorando en 25 años de Proteus. Con todos los que, como todos los que tenemos el privilegio de cumplir cuarentena en casa, Gonzalo, voy a dar aviso, ¿verdad?, de que estamos todos desde nuestros hogares, así que nos disculpamos si hubiese algún desperfecto en el audio, pero estamos haciendo todo esto con muchísimo cariño. Y además queremos aprovechar de agradecer a todos los que están cumpliendo en estos momentos una labor esencial respecto de labores especiales. Un abrazo cariñoso a todos los equipos de salud, carabineros, militares, trabajadores de supermercados, trabajadores de empresas de aseo que nos están ayudando en esta cuarentena para que podamos estar la mayoría de nosotros en casa. Tal cual. Bueno, y entonces esos agradecimientos que siempre es tan potente, tan bonito partir. A mí me gustaría incorporar especialmente a Vesna y a Soledad, gerenta general y gerenta comercial de Radio Agricultura, que han creído en este proyecto, que nos han invitado a ser parte de él y con quienes estamos felices de estar colaborando en este proceso. Y potente también es agradecer a la vida, ¿no es cierto? Porque en este momento nos damos cuenta, ¿no es cierto, Ale?, que todo lo que asumíamos como que es permanente para siempre está con un tremendo signo de interrogación en este contexto de incertidumbre. Y por eso aparece tan importante como pensar qué es lo que somos como seres humanos, qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos une, y en qué podemos valorar esas cosas simples. Y entre esas cosas simples, que cuando uno reflexiona un poquitito sobre ellas, muchas veces hay como una no darse cuenta de la realidad y el rol, mejor dicho, que cumplen las empresas familiares en nuestra vida. Están siempre alrededor de nosotros. Ya sea en un pequeño shop, en un pequeño kiosco, en un pequeño negocio, en pequeña actividad, o en grandes actividades. Entonces, por lo tanto, conceptos de solidaridad, empatía, respeto y valoración por las cosas de la vida que son tan importantes en las empresas familiares, yo como que las veo muy representadas en la situación que estamos viviendo, ¿no? Y para poder entrar ya más ahondando en este programa, ¿qué es una empresa familiar, Gonzalo? ¡Wow! Los académicos debaten hasta el día de hoy cómo definirlas, cómo cuantificarlas, cómo establecerlas, etcétera. Y en realidad, en la experiencia y en lo práctico y concreto, son básicamente empresas en las cuales dos miembros o más de una misma familia están en posiciones de propiedad, control o dirección. O que algunos también estén involucrados en la gestión, típicamente. Esa sería la definición para poder contarlas, saber cuántas son. Por otro lado, todo aquel que se vincula, que ha estado, ha trabajado en, o es parte de una empresa familiar, o lidia con ella como cliente, como proveedor, como lo que fuera, sabe que
empresas familiares es algo indescriptible, un clima humano que rodea y que describe todo lo que se hace al interior. Entonces, creo que también es un elemento intangible, además de poder contarla con la definición que te doy. Claro, claro. ¿Y en Chile cuántas son? Mira, primero cuesta enormemente saber cuántas son las empresas familiares, porque hay algunas que son familiares y no se definen como tal, otras que no quieren que le llamen familiares, otras que no se cuentan, etcétera. Pero la única investigación que se ha hecho a nivel cuantitativo y a nivel nacional, a nivel cuantitativo nacional, en Chile lo hicimos, de hecho, con mis colegas Vesna Mandakovich y Cristian Echeverría, y como jefa de proyecto fue Verónica Arreagada, y estimamos que eran al menos 78% de las empresas en Chile. O sea, al menos 4 de cada 5, porque además sabemos que tenemos un sesgo a la baja, un error. Sabemos que no pudimos contarlas todas. Y de hecho, algunos otros colegas han hecho investigaciones de las empresas listadas en bolsa y les da alrededor de un 65%, en fin. Entonces las empresas en bolsa normalmente podrían haber menos familiares, por lo tanto sabemos que ese número está más o menos dentro de lo correcto. Y hay otras estimaciones, pero que no son muy serias. Las más serias yo diría que son ese 78 o el 65% si piensan que están en bolsa. Entonces uno debiera pensar mentalmente 4 de cada 5. Debiera ser el gran número que uno tiene en mente cuando piensa en las empresas familiares. Claro. Bueno, y las empresas familiares han, entre otras organizaciones, pero con especial atención, han sido las que han inspirado nuestro quehacer en Proteus. Y a raíz de eso es que también nos ha inspirado, nos ha motivado a presentar al invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña Lautaro Manríquez Callejas. Lautaro es ingeniero militar, capitán en retiro, es ingeniero civil industrial de la Universidad Gabriela Mistral, máster del Adolfo Ibáñez y posgrado en minería de la Universidad de Chile. Él es un ejecutivo senior de la industria minera con amplios logros y conocimientos en gestión de negocios comerciales y productivos y tiene más de 35 años de experiencia laboral en puestos ejecutivos y de consultoría, 20 de ellos como CEO de empresas nacionales y extranjeras. Por lo tanto, imagínate nuestra alegría hoy. Bienvenido, Lautaro, a este programa. Muchas gracias, Lautaro. Sí, Alejandra. Es una alegría darte esta cordial bienvenida. Con Lautaro tenemos una historia personal juntas muy, muy larga a esta altura. Nos hemos encontrado en varios planos. Nos ha tocado viajar juntos, contar su historia, su caso. Es muy particular en Francia, en Estados Unidos, etcétera. Y porque él, además de ser este profesional que describe Alejandra, ¿no es cierto?, en su currículum, en lo formal, Lautaro forma parte de probablemente la familia más legendaria del mundo de la minería en Chile, la familia Callejas. Una tradicional familia, en el fondo, ligada a la minería. A esta altura debemos estar cerca más de los 90 que de los 80 años, Lautaro, ¿no? 85, 90 años, claro que sí, pues. Esto parte en 1930. Estamos hablando de 80, 90 años, ¿está bien? Increíble, en ese sentido, tú eres un interlocutor privilegiado, ¿no es cierto?, para poder hablar un poco lo que implican los procesos y desafíos de profesionalización de las empresas familiares, sobre todo familias y empresas familiares de esta antigüedad, de ese proceso en el fondo. Entonces, es interesante que nos cuentes un poquitito de la historia de tu familia, cómo parte un poco la tradición, el legado. Se han escrito cosas muy lindas sobre tu familia. Cuéntanos un poquitito, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gonzalo, Alejandra. Muchas gracias a la Radio de Agricultura, radio que escucho mucho. Yo también me gustan mucho los programas estos de conversación que uno los puede revisar en los podcasts después. En fin. Sin duda a mí, las empresas familiares es un gran tema dentro de lo que es la gestión, y en particular yo, como tú decías, Gonzalo, la familia Calleja o la empresa de la familia Calleja han representado no solamente la minería, sino que a nivel nacional es una tremenda
fuente de experiencia desde el punto de vista de empresas familiares. Esta es una familia que ya tiene más de 4 generaciones, entrando ya la 5ª generación en sus accionistas, y que no se ha diversificado en cuanto a su control. Lo siguen teniendo los accionistas y esto lo hace particularmente interesante. Fíjate que cuando empezamos a hablar me acuerdo de una frase que conocí respecto de tu familia en un momento, que la escribió el expresidente Eduardo Frei Montalva, cuando decía: en esta familia, con los nombres de esta familia, o casi como en la sangre de esta familia, se escribe la historia de la minería chilena. ¿Qué te evoca a ti esa frase? ¿La sientes propia? ¿La sientes cercana, Lautaro? Absolutamente. Fíjate que imagínate que esto parte con mi bisabuelo en el año 1930, trabajando muy de la mano con mi abuelo, que era, y con el tío Alberto, con mi abuelo Roberto y el tío Alberto y el tío Homero, que son los 4 hombres que parten con este desafío en Freirina, con la explotación de capote aurífero. Y perdona, ponle nombre, cuéntanos cómo se llamaba el fundador y algunos de estos personajes. La cofundadora también, seguro que es importante. Sí, la abuela Margarita, la bisabuela Margarita. Sí. Así es, la bisabuela Margarita es una matriarca en la familia, incluso una planta que me tocó construir en la primera década del 2000 en Calama, la llamamos la planta Santa Margarita, en honor a la bisabuela. Por algo sería. Exactamente. Claro. Claro, la bisabuela Margarita tuvo un rol muy importante acá, fíjate, porque mi bisabuelo, mi abuelo y mis tíos estaban trabajando en las salitreras en el norte, y viene de la depresión del 30, y se quedan sin trabajo, sin nada, y vuelven a Freirina sin un peso. Y mi bisabuela, toda la plata que le mandaba mi bisabuelo, la fue juntando y fue pagando las patentes mineras de las propiedades que tenían, y permitió que ellos se reinventaran a trabajar en lo propio, que era la extracción de mineral de oro. Sin duda que ella juega un rol muy importante y, como te decía, es una matriarca dentro del espíritu de la familia. Sí, bueno, tu bisabuelo era el legendario Paulino Calleja, ¿no es cierto? Sí, Paulino Calleja. Ahí uno lo puede encontrar hasta en Wikipedia y con su historia, ¿ya? Qué bonito, qué especial. Perdona, Alejandra, te quería preguntar algo. Sí, no, entendiendo este rol, ¿verdad?, de la abuela Margarita, de que se permitió con estos ahorros, ¿verdad?, mantener vigentes los derechos de las minas de la familia y comprar además lo de la mina de Capote. Lautaro, te quería preguntar, dada la estructura de cómo se organizó esta primera sociedad, que es central en la historia de la familia, ¿de qué forma trabajaban ellos en esa época que los caracterizaba? A ver, si bien es cierto, mi bisabuelo o mis abuelos y la generación, sus hijos, los mayores no eran muy instruidos desde el punto de vista técnico, pero sin embargo yo creo que tuvieron la capacidad de hacerse asesorar muy bien, tanto desde el punto de vista legal, para formar la empresa, el mismo hecho de mi abuela, pagando patentes mineras, etcétera, pero para organizar la empresa, para crear estatutos y desde el punto de vista también financiero, hacerse asesorar por personas que fueran competentes en este sentido, de tal forma de que les permitiera a ellos ese crecimiento que tuvieron posterior a su emprendimiento como mineros, ¿verdad?, que les permitió en 10 años ser productores de oro líderes en Chile. ¿Te fijas? Qué notable, dos productores de oro en Chile, hay que pensar. Y gente que de origen, humilde, normal, ya no estamos hablando de origen. No, eran gente humilde, pero muy, muy empeñosa, muy trabajadora, ¿te fijas? Sí. Dicen, hay una historia que cuenta de tu abuelo, ¿no? Cuando
jubila a su caballo. ¿Qué es lo que hace cuando fue que jubila a su caballo? ¿Cómo se dio su caballo? Tú la conoces mejor, cuéntala. Para que... Quiero saber. Sí, bueno, dice la leyenda, Lautaro nos tendrá que confirmar que jubila a su caballito y se compra su primer camión de minerales, que tenía un nombre muy divertido, Chalinca. ¿no? Exacto. La Chali. Claro. Qué cosa más increíble. No, pero en ese tiempo hay que recordar que la Panamericana era el camino a tierra, y llegar de Copiapó o de la zona de Huasco, Freirina, a Santiago, demoraba 3 días. No, una proeza. Y por camino a tierra. Entonces venía mi bisabuelo con el oro fundido a venderlo, lo vendían en Enami, y llegó a Santiago imagínate, llegar empolvado entero con su chofer que le manejaba la camioneta, él totalmente empolvado, imagínate como camino de tierra. O sea, empolvado o quizás cubierto en oro llegaba. No, si llegaban con la bolsa oro a venderla en Enami. Notable. Y llegó a un puesto de camiones, donde vendían camiones. A la Chevrolet le había llegado. La Chevrolet a comprar, porque quería comprarse 10 camiones. Y entró mi abuelo, imagínate cómo andaba vestido. Y el vendedor dijo, ¿qué quiere? No, quiero comprar 10 camiones. Minero. Ah, sí, no, sabe que no, acá no tenemos. Lo desestimó y lo mandó, vaya a la Ford, allá pueden tener. Y después llamó por teléfono, oye, bueno, ¿cómo te fue con el loquito de los camiones que andaban con una bolsa? Sí, no, me compró los 10 camiones y la bolsa traía toda la plata para comprar los camiones. Cosa más increíble. Y acá esta historia se vuelve muy interesante porque en realidad toca un proceso de sucesión. Y quizás de eso va a ser interesante que sigamos conversando luego de la pausa, ¿no? Sí. ¿Alejandra? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa de este programa y vamos a continuar con nuestro invitado, Lautaro, y con la presencia, por supuesto, de Gonzalo Jiménez. En unos minutos, por favor, no se desconecten. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. Millones de personas escuchan radio cada día, igual que usted. En marzo, 8% más de personas escucharon radio, encontrando en ella la compañía e información que nadie más le puede dar. Las radios de Chile, con Chile y su gente. Archi, contigo en todas. Fuente Ipsos, Análisis Radios, marzo 2020. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura con Familias Empresarias e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Y nuestro invitado especial, Lautaro, con quien estábamos conversando recién de la familia Callejas, pero Lautaro Manríquez Callejas aquí con nosotros, respecto de la historia de esta familia tan emblemática de nuestro país. De hecho, yo le quería preguntar a Lautaro, uno de los temas más sensibles, tiene una enorme riqueza la historia de tu familia por el proceso de sucesión. Todos sabemos que los procesos de sucesión son los desafíos más grandes que enfrentan las empresas familiares. ¿Cómo fue la sucesión? ¿Cómo se produjo desde don Paulino, ¿no es cierto?, a sus hijos Alberto, Homero y Roberto, Lautaro? El tema de la sucesión en la familia yo veo que ha sido bien casuística, pero sin duda que han primado las capacidades y los talentos. Posterior a mi bisabuelo, los que llevaban el pandero dentro de lo que es la administración de la empresa, era mi abuelo Roberto y mi tío Alberto, ¿ya? Uh-huh. Mi abuelo Roberto era más orientado a la parte de producción y el tío Alberto era más orientado a la parte política y a la parte financiera, ¿ya? Con sus respectivos asesores. Ya a poco andar de la empresa conocen a un
un contador en la zona de Copiapó, que posteriormente llegó a ser senador de la República y fue presidente del Senado en el tiempo de Frei, que era el tío Alejandro Noemi Huerta, ya senador de la Democracia Cristiana. Bueno, en ese tiempo no era político, y fue él como contador que les llevaba a ellos el tema financiero. Posteriormente el tío Alberto se casó con una de las hijas de mi bisabuelo, con la tía Olga, y también tuvieron la descendencia de todos los hermanos Noemi. Entonces, de alguna forma es como un profesional que se incorpora a la familia, ¿no? Que se va a sumar a este grupo más minero, se suma un profesional externo y se emparenta al final, ¿no? Exactamente, un hombre de una gran capacidad, el tío Alejandro, sin duda, y fue el que permitió, o mejor dicho, ayudó mucho a que la empresa pudiera ser sostenible en el tiempo, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de orden de las platas, te dije. Y ahí es lo que yo decía, cómo los viejos estos se fueron asesorando por personas competentes, porque ellos reconocían sus debilidades y en ese sentido pudieron ir traspasando y pudieron ir delegando funciones en las que ellos no se sentían tan competentes. Eso es una gran virtud. Y posteriormente, sin duda que el proceso que sigue después de la generación de mi abuelo, ya llega la generación de mi madre, en este sentido que son todos los primos y hermanos y primos hermanos de mi madre, donde uno podría destacar a varios prohombres dentro de esta generación, que son Maximiliano Calleja, que es Reginaldo Calleja, que es Alejandro Noemi Calleja, que es Paulino Noemi Calleja, que es Raúl Calleja Noemi, que capaz que se me vaya alguno, pero que son 6 personas o 6 primos que permiten que esto se proyecte de la década de 70 en adelante. ¿Ya? ¿Y cómo vivieron esa época, Lautaro? Pensemos todo lo convulsionado que fueron los años 70, todo el proceso de cambio y después el crecimiento. ¿Cómo se vivió en la familia y en los negocios? A ver, hay que reconocer que a pesar de orden, a pesar de manejar, tratar de administrar de forma eficiente, la minería ha tenido ciclos por deprecio. Claro. Por lo tanto, en los ciclos de precio, sin duda que la familia se vio muy afectada, porque empresas de la mediana minería, por los ciclos de precios en ese sentido son las más afectadas, más aún cuando una base accionaria muy fuerte, muy grande, donde la exigencia de rentabilidad es altísima, ¿ya? O sea, la familia completa vivía el negocio, me imagino, en algún momento. O sea, pasa que, claro, sin duda que una empresa que llega a los niveles de rentabilidad que es la década del 50 o que la década del 80 y la década del 90 y también la primera década del 2000, llegó a obtener, sin duda que hace que la gente, no es que dependa de la empresa, pero las exigencias de rentabilidad se hacen altas. Se crea una costumbre. Yo sé que cuento con un dividendo, con que algo que me va a endulzar mi vida, me imagino, ¿no? Sin duda que eso es importante, y uno lo ve en todos los descendientes, en toda esa tercera generación, que legítimamente exigían a la administración rentabilidades importantes para el patrimonio que la familia tenía, pero que claro, al ser muchos en el fondo, sin duda que afecta la capitalización y el largo plazo. Y Lautaro, danos una idea a nuestros auditores respecto de cuánta gente representa a la familia hoy, por ejemplo, por dar un número, porque obviamente va cambiando en el tiempo. ¿Cuántos accionistas y cuántos miembros de la familia? De la segunda generación. Es que acá uno tiene que... Los accionistas deben ser unos 100, 120 personas, ¿ya? Pero yo creo que hay que ir más allá, porque el accionista tiene hijos, tiene nietos y tiene bisnietos. Exacto. Entonces,
está el accionista, está la tía tanto o el tío tanto, y ese tío tanto tiene 5 hijos, tiene tantos nietos, por lo tanto ellos se transforman en accionistas también, para efectos prácticos, porque cuando uno hacía reuniones accionistas, asistían también las generaciones que iban creciendo, y por lo tanto las reuniones de accionistas eran de accionistas y relacionados a los accionistas también. Fíjate que tenían, o sea, ¿cuánta gente se juntaba? Claro. ¿Cuánta gente se juntaba? 150, 200 personas y más. Claro, increíble. Y todos parientes, una cosa familia, una cosa muy... Sí, notable. Qué interesante. Y por otro lado, ¿qué pasaba con los negocios en el fondo en estos años ya de mayor crecimiento, de un poco más éxito en lo económico del país que se va firmando? A ver, en la década del 80, con la recesión del 82, permitió un auge del precio del oro e hizo muy rentable la mina del bronce de Petorca, que es una mina de oro. Y con dicha mina se transformaron en 5 o 6 años en los segundos productores de oro en Chile, después del indio. ¿Fíjate? Bueno, sí. Esa fue una década muy, muy buena, y ahí el tío Alberto, que era el que quedaba vivo de esa generación de mi abuelo, y que todavía tenía la chequera en la mano, en el año 79-80, él pasa la chequera a la generación que venía y deja la administración, ¿ya? Allá, wow. Allá se habla mucho en la familia de el tío Alberto pasó la chequera. O sea, pasó la chequera, en el fondo es el símbolo de pasar el bastón de mando, ¿ya? Claro, a la generación que lo sigue. Claro. Sí. Y perdón, pero qué interesante. La generación que sigue es precisamente esa que yo contaba, que eran estos prohombres dentro de la familia que aparecen en esta tercera generación y los que permitieron el salto en la década del 80 y en el 90. Los 6 primos. Estos, claro, justamente. Claro. O sea, interesante. Alejandro Noemi, que fue presidente de gobierno, ¿ya? Paulino Noemi, que era ingeniero comercial y llevaba las finanzas. Maximiliano Callejas, que era el minero. Perdón, era el plantino, el de la planta. Reginaldo Callejas era el minero y Raúl Callejas Noemi era el constructor de plantas. O sea, ahí están todas las capacidades concentradas en esos plomos. Fantástico. O sea, los talentos familiares estaban muy presentes. Sí. Igual yo miro para atrás y comparo con lo que estás diciendo. Tú decías que originalmente Alberto, Mero y Roberto partieron trabajando con don Paulino, ¿no es cierto?, con el fundador. Sí. Entonces había como que la asociación se fue media espontánea y después ya hay una cosa deliberada de don Alberto, pasar la billetera. ¿Y a cuál de los 6 le pasa la billetera? ¿Cómo la reparte? En el fondo, claro, ¿cómo elige? En el fondo, sin duda, ahí el que recibe no sé si es la generación, o sea, acá en la empresa, el directorio es un cuerpo colegiado de mucha fuerza, o sea, siempre ha tenido una relevancia muy importante, por lo tanto, todas las decisiones que se toman, independiente de si son influidas o no son influidas, tienen que contar tenían que contar con mucho consenso. Aquí nadie se arrancaba con los tarros solos. Por lo tanto, en este sentido, es la generación, esta generación de los hombres de la tercera generación los que reciben el poder. Pero ese poder de una otra no estaba en una persona, ese poder estaba en este cuerpo de notables dentro de su generación, que fueron los que permitieron echar a andar por una parte Petorca, y ahí en el punto de vista técnico, el punto de vista terreno, Maximiliano Calleja y Reginaldo Calleja son los que llevan el pandero, y de punto de vista construcciones Raúl Calleja, el que lo mueve, y el punto de vista de las platas es Paulino Noemi, el camionista, y que lleva este tema que ayuda al punto de vista financiero. Perfecto. Interesante cómo en el fondo se pasa de 1, don Paulino, a 3, los 3 hijos, después los 6 primos. Entonces como que se va armando una sucesión. De hecho, un buen ejemplo de sucesión eso, en términos de que el sucesor no es reemplazado por otro. Muchas veces se quería reemplazar a uno por otro, un clavo que saque el otro. Y eso es un error,
porque en realidad normalmente la asociación es un equipo con habilidades y capacidades diversas, que obviamente requiere estar bien coordinado e integrado, pero ahí está la unión que hace la fuerza de estas especialidades de la que tú nombras, Lautaro, creo, ¿no? Exactamente. Claro. Como te decía, es una familia de mucho consenso, donde todas las decisiones, no solamente a nivel directorio, sino que he entendido más con el tiempo de que esto requería también de una socialización con los accionistas en cuanto a las decisiones que se tomaban hacia el futuro de la empresa, por ejemplo. Claro. Fíjate que vamos a tener luego el break, ¿no es cierto?, del programa, pero va a ser interesante empezar a ver cómo tú te integras a esta historia, cómo llegas tú a esta historia. Así que aguárdenos un momento y volvemos a eso. Sí, esperamos que sean muchos los auditores que se estén sumando y también invitar a los auspiciadores que quieran compartir esta aventura con nosotros en Familias Empresarias e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario en Radio Agricultura. Ya volvemos. En Twitter somos @agriculturafm. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, retuitea, @agriculturafm. ¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES, al ser parte de la seguridad social y de la protección del derecho a la salud, no podrán, en ningún caso, excluir la cobertura a la enfermedad, aunque haya sido declarada pandemia. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Soy Nico Knight y los quiero invitar a Ceda El Paso, la Fórmula 1, la Fórmula E, el Rally Mundial, con Enzo Giacometti, Aventura 4x4, Historias del Camino, con el Doctor Omar Ollarse, Convivencia Vial, con Don Alberto Escobar, Ingeniería, Lanzamientos, Test Drive, con Gabriel Baeza. Todo esto y mucho más en Ceda El Paso, solo por Radio Agricultura, a las 20 horas. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Gracias por estar con nosotros en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminarios. A nuestros auditores les recordamos escribirnos a nuestro correo empresasfamiliares@agricultura.cl, donde también encontrar información sobre Proteus en LinkedIn y además poder escuchar nuestros programas y repeticiones en radioagricultura.cl. Hoy, Gonzalo, ¿verdad? Estamos conversando con Lautaro Manrique Callejas, de la familia Callejas, y estábamos en el fondo comentando respecto de la trayectoria, ¿verdad?, de la familia, y luego ya cuando Lautaro se va incorporando de alguna manera en toda esta historia, y por sobre todo él desde su experiencia. Lautaro, ¿cómo fue tu incorporación a la empresa familiar? A ver, mi incorporación, yo estaba en el ejército el año 87, con el boom del bronce Petorca, y acompañé a mi madre, a mi mamá a una reunión de accionistas. Bueno, ahí tuve, sin ser accionista, uno iba a estas reuniones, ¿te fijas? Claro. Y como me dije, pero si esto es interesante que estoy haciendo en el ejército. Entonces, y ahí tomé la decisión de retirarme, estudiar ingeniería industrial, ¿ya? Y permanentemente me relacioné con la familia práctica. De Torca, fui a Calama y traté de foguearme mucho desde el punto de vista terreno y técnico, con la minería, con la metalurgia, incluso hice la memoria en la compañía. Perdonen, sí, Lautaro, déjame que te interrumpa un segundito, porque quería comentarle a nuestros auditores que esto es un típico ejemplo muy positivo de cómo un miembro de una familia de alguna manera se va sensibilizando a las posibilidades, a las oportunidades, y empezando eventualmente a soñar con la posibilidad de hacer carrera y vincularse
con la familia, claro, con su familia, tantos grupos familiares que dicen no sabemos cómo traer a nuestros chiquillos. Bueno, acá hay un caso concreto, una experiencia. Así que quería hacer esa pequeña interrupción. Sigue nomás, por favor. Bueno, el tema es justamente, el tema de la empresa era eso, o sea, entrar a la empresa por parte de la familia es muy difícil, porque todos quieren entrar a la empresa si son de la familia, o muchos quisieran entrar, por lo tanto, cupos para la familia en estricto rigor no existen, hay, pero no existen, ¿ya? Entonces cuando yo entraba haciendo la práctica, otro verano me iba completo a Calama, después logré hacer la memoria de título que la hice justamente en un modelo de simulación para el tratamiento de escorias de horno fundición, que están procesando escorias de Codelco. Por lo tanto, me fui relacionando de forma lateral, sin meterme en la empresa, pero en prácticas de memoria. O sea, como medio pololeándola un poco, ¿no? ¿Ah? Medio pololeándola, como con las habilidades en ese terreno, ¿no? Me imagino que... Justamente. Y hice la memoria. Y en ese tiempo yo me titulo y todos me quedan mirando, bueno, te felicito. No había un gancho como para que me quedara. O sea, no, todos miran para el lado ahí. Claro, típico de empresas familiares. Es lo lógico. Sino, por supuesto. Bueno, natural, sí. Si te está haciendo la memoria, ¿no? Claro. Justo en ese momento, Curdalén, una empresa de metales preciosos de Estados Unidos, de Idaho, ofrece comprar el bronce Petorca. Y yo estaba a punto ya de irme a la empresa, cuando el gerente general de ese tiempo, que no era familia, de la familia, me dice: Autaro, ¿por qué no te quedas a cargo de la coordinación de los gringos con la empresa y con los diferentes ejecutivos, de tal forma que la due diligence se haga lo más corto, lo más eficiente posible, y tú muevas todos los palillos que hay que mover, lo que es un proceso de due diligence? Bueno, parece que le encanté a los gringos porque me fui con ellos. ¡Excelente! Antes de que se comprara, Mike Tippett, que era el vicepresidente ejecutivo de Curdalén acá en Chile, me invita a participar de la empresa. Y yo dije, esta es mi oportunidad, porque en el fondo yo sabía que tenía que volar por otro lado. Y ahí fue cuando me voy a Curdalén, y Curdalén estaba partiendo con esta operación nueva, una operación nueva para Chile. Estaba haciendo Petorca. Por lo tanto, había que hacer todo, y me tocó a mí estar a cargo de toda la logística, el marketing concentrado, funciones, búsqueda alternativa en el mundo, y bla, bla, bla. En fin, me quedo con ellos y trabajé con Curdalén desde el año 94 hasta el año 99, donde hago un emprendimiento, me retiro de Curdalén voluntariamente y me hago este emprendimiento que era de servicios y productos para minería, donde me quedo 4 años. Hoy día esta empresa es Diexa, una empresa de distribuidora explosivos, que también es de un grupo de la familia y está controlada por ellos. Yo me retiré entonces. Interesante, perdona, Lautaro, pero interesante también para hacer la observación a nuestros auditores, que nadie es profeta en su tierra. Muchas veces uno tiene que mostrarse, tiene que ganar sus galones, su experiencia, ¿no es cierto?, fuera, para poder validarse internamente. Y es súper válido, y yo creo que es súper necesario también. ¿Y cómo llegas entonces a la empresa de la familia? ¿Estabas ahí rondando, que sí, que no, un poquito por aquí, un poquito por allá? La memoria fue muy buena. Perfecto, ¿eh? Sí. Sí, cuando el plan que yo me fijé el año 97 estaba funcionando. Yo ya me había trabajado, estaba haciendo carrera con los gringos, hago este emprendimiento, y estando haciendo este emprendimiento, viene la crisis del año 2001, donde los metales se fueron al suelo y la empresa no tenía mina propia, estaban procesando escorias de Codelco, pero estaba en una posición de liquidez muy delicada. Y me llama el directorio para una reunión fuera de la empresa, incluso esta reunión donde me ofrecen la gerencia general.
El presidente del directorio, que era Maximiliano, me dijo: Lautaro, si lo que queríamos en el fondo es, si hay que poner la cruz, la pongamos en forma digna. Chuta. ¿Ya? Pero yo... cruz al viento. Exacto. Sí. Pero yo veía con un particular optimismo la posibilidad de entrar a esta empresa, porque el hecho de que tuviera chimeneas una empresa minera con posibilidades, donde yo notaba que faltaba gestión, donde había un cansancio por parte del directorio de seguir adelante, porque sin duda que estaban pasando momentos muy delicados, hacía que una cuota de optimismo, una cuota de empuje, de fuerza, se podía notar significativamente. ¿Ya? Ahora, Lautaro, cuando tú te encuentras en esa situación, una cosa es entrar a la empresa familiar, otra cosa es que te nombre gerente general, pero otra cosa es estar a cargo, tener el poder, claro, ¿no? Hay muchas brechas en esos espacios. Sin duda, a ver, uno cuando lo nombra gerente general en una empresa familiar como la familia Calleja, uno lo nombra como gerente general y el poder no lo tiene. El poder no existe. O sea, uno es una figura dentro de un cúmulo de socios donde incluso está muy marcado el tema generacional de la familia, donde el turismo es muy fuerte, el usted tío es muy fuerte también. Entonces, las brechas entre generaciones son muy fuertes desde el tiempo de mi abuelo, de mi bisabuelo en adelante. Se ha ido heredando esta diferencia entre generaciones. Por lo tanto, yo estoy en una cuarta generación donde estaban todos los supuestos tíos, no solamente hermanos de mi mamá, sino que estos tíos de segundo grado mío que estaban por arriba, que habían sido en ese tiempo 60, 70 tíos, pero con 20 más influyentes, y de estos estaban los tíos grandotes, estos que hablaba yo delante, los 6. Este grupo de los 6, grupo de los 7 también, ¿te fijas? Por lo tanto, uno era más una figura más bien decorativa dentro del organigrama de la empresa, porque el directorio estaba compuesto por estos tíos, que digo yo, sin duda que pesaba mucho, y por lo tanto el poder era un tema de que era independiente del nombramiento, pero que había que hacerse el poder para poder realizar cosas. Perdón, y en ese proceso, realizar cosas, tú decías, que había una visión más o menos pesimista, casi un tema de cerrar dignamente, y se prendía un poquito de las palabras iniciales, pero tú tenías un desafío más optimista, pero también me da la impresión de que en tu mente estaba el tema de pensar en profesionalizar el negocio, ¿no? ¿Cómo veías esa parte? A ver, lo primero, sin duda, yo había discutido mucho con primos míos en cuanto a los desafíos que tenía la empresa por delante en cuanto a gestión. Desde hacía 10 años que veníamos conversando con un grupo de primos de este tema. Por lo tanto, cuando yo llego y cuando yo arribo a la compañía, el primer desafío fue justamente reorganizar la empresa, o sea, reestructurar la empresa, reestructurar desde el punto de vista organizacional, desde una perspectiva también financiera, y desde una estratégica también, ¿te fijas? O sea, había muchos elementos había mucho vacío en cuanto a gestión que se podía hacer rápidamente en ese sentido. Claro. Sumado a ciertas consideraciones, ciertas irregularidades, qué sé yo, que me tocó afrontar, bastante delicadas por lo demás, pero del cual logramos salir adelante, permitió que la empresa retomara un ritmo que permitió los 8 años, a mi juicio, con mayor rentabilidad que tuvo la empresa en toda su historia. Notable. O sea, en el fondo lograste, por lo tanto, por lo que te entiendo, es profesionalizar la organización, el manejo financiero, la estrategia. Ahora, hay un espacio del cual no te has pronunciado y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y que es propio de la realidad de las empresas familiares. ¿Qué pasaba con la profesionalización del gobierno corporativo? Yo creo que tratamos de hacer algo al respecto.
trabajamos juntos este tema con Gonzalo, incluso contigo, Gonzalo, tratamos de trabajar muchas cosas de tal forma de mejorar el gobierno corporativo, tanto de la familia como de la empresa, porque acá el gran problema de la empresa es que el gobierno corporativo que existía era el gobierno corporativo, estaba la familia y estaba la empresa, y hay una mezcla ahí muy, muy grande. Entonces no permitía que este gobierno corporativo verdaderamente tuviera un buen governance para con la compañía, porque se cruzaba mucho el problema familiar, estaba todo el problema familiar metido, o sea, acá está el problema, cada miembro de la familia repercutía en el directorio. Y en el fondo el directorio era todo familiar, por lo que dices. El directorio era todo familiar también, era completamente familiar. ¿Y cuántos ejecutivos familiares habían para tener como la foto completa? Éramos 4 ejecutivos, todos primos entre nosotros, primos de segundo grado entre nosotros, 4 solamente, éramos 4 solamente. Ok, o sea, en el fondo en la administración como que había habido una cierta disciplina, que estuvieran unos cuantos, todos con buenas capacidades, etcétera, pero el directorio, ¿quiénes terminaban llegando al directorio? ¿Cómo se terminaba constituyendo ese directorio? ¿Y cómo se manejaba? Creo que son preguntas bien relevantes para nuestros auditores. Estaba representado sin duda por los diferentes grupos de poder o diferentes ramas de la familia. Claro, las ramas. Claro, las ramas de la familia al final elegían a un miembro de su familia que se suponía con las mayores competencias y lograr generar el directorio. Estar en el directorio y generar el directorio. Pero no solamente eso, sino no solamente porque técnico, también desde el punto de vista político, te diría yo, porque el directorio tenía que convivir un familiar tal o una persona tal que tuviera también condiciones políticas para manejarse interna y externamente, por todo el problema que tiene las familias grandes. Estamos hablando de unas familias inmensas, una familia que estaba compuesta por más de 300 personas en ese tiempo. Entonces tenía que tener ciertas orientaciones o cierta orientación política también en ese sentido, el director. Claro. Ahora, la impresión que me da cuando escucho esta historia y mirándola, ¿no es cierto?, en el tiempo de vuelta, es que tú parece que fuiste un muy buen líder organizacional, ¿no es cierto?, manejando los temas de la organización, estratégico, financiero, la gestión, dándole vida y consiguiendo ese tremendo éxito en un tiempo no tan largo, ¿no es cierto?, después de una situación bastante compleja. ¿Y qué pasaba con tu capacidad de manejarte en el mundo político, en ese mundo justamente que se vincula con el tema del poder que estábamos hablando? Sí, yo creo que el hecho de ciertos problemas que yo hablaba hace un rato atrás, relacionados con ciertas irregularidades que salieron a la luz en ese tiempo, un poco presionadas por mí, sin duda que generaron una explosión dentro de la familia muy fuerte, porque hubo pérdida, o sea, acá se quebró en cierta forma la confianza, se quebró la confianza y eso sin duda que afectó mucho a la familia, porque lo único que basaba la gestión y la delegación directoria era la confianza. Pero claro, es una familia muy unida. A producirse esta explosión, como digo yo, el poder llega, o sea, me llega el poder para poder hacer cosas, pero desde la empresa, relacionado a la empresa, no es relacionado a la familia. Por lo tanto, lo que se pudo avanzar en ese tiempo, desde el punto de vista de nuevos negocios, desde el punto de vista una nueva planta de procesamiento, volver a la explotación minera, desarrollar otros negocios, desarrollar un proyecto más al sur que estaba en Chañaral, en Diego Almagro. Eso me permitió tener la fuerza, el poder necesario para poder realizarlo. Perfecto. Ahora, Lautaro, acá yo creo que estos son aprendizajes muy interesantes para los grupos familiares. Entonces, ¿qué elementos positivos se sacan de esta experiencia? ¿Qué aprendizaje has sacado tú? ¿Qué les transmitiría? Piensa que en este momento nos están escuchando probablemente cientos de personas y muchos de ellos que son altos ejecutivos, gerentes familiares, algunos no familiares, que les toca lidiar con realidades similares en empresas familiares. ¿Cuáles son como los aprendizajes que deberían tomar en cuenta? ¿Qué les recomendarías tú?
Yo digo la perspectiva del tiempo, yo creo que hay un tema de la identificación del alma de la familia. Ahí posiblemente yo me equivoqué. O no me equivoqué, sino que no lo detecté bien. Desde el punto de vista técnico, yo creo que se hizo mucho. Desde el punto de vista nuevos negocios también. Generé incluso la posibilidad de aliarnos o de generar un proyecto independiente con una de las principales compañías mineras del mundo, Glencore, por ejemplo. Pero lo que yo creo que muy bien desde el punto de vista técnico, pero yo diría que para ciertas familias grandes, sobre todo, si uno no identifica el alma, hablamos tú desde el ethos, ¿cierto? Sí. Uno no puede generar cambios culturales tan fuertes en una familia si no se trabaja de una forma o darle más tiempo a la familia, o que pasen las generaciones, o simplemente tratar de que la familia se mueva en donde más se identifica. Porque yo creo que donde yo perdí mucho poder fue justamente donde en esta alianza con tratar de hacer una alianza con una empresa extranjera, y después vino y eso si bien existía mayoría, no fue suficiente. Perfecto. Ahora, yo veo entonces aprendizaje acá, obviamente diverso. Tú te has venido reinventando en el tiempo y eres un profesional muy exitoso y reconocido en el mercado realmente. Pero yo creo que hay un aprendizaje relevante que tiene que ver con preocuparse del gobierno de la familia. Y eso es lo que me gustaría como destacar para nuestros auditores, que en el fondo una cosa es el gobierno corporativo, el buen manejo de los negocios, y poder contar con un gerente profesional de alto nivel como Lautaro es un tremendo activo. Pero obviamente, de alguna manera, también aparece como fundamental el trabajar en que la familia se pueda gobernar de buena manera, en términos de que vaya incorporando a los miembros más preparados y talentosos en el gobierno corporativo, en el directorio, que vayan generándose un alineamiento de la familia, que vayan disciplinándose en la forma de participar, de funcionar, de respetar también la jerarquía de la administración y darle el poder que corresponde. Entonces, en ese sentido, es una historia en la cual hay un éxito en la recuperación notable del libro, y realmente así ha sido reconocida en muchos espacios del negocio, y el desafío que siempre va a quedar de poder, en el fondo, manejar a la familia, poder, en el fondo, gobernar a la familia, y las familias tienen que preocuparse de esa profesionalización. Fascinante experiencia, fascinante caso, Lautaro. Alejandra. Bueno, agradecer a Lautaro por su generosidad de compartir este capítulo con nosotros. Gonzalo, a ti como siempre, y muchas gracias también a quienes nos han escuchado. Un abrazo especial al equipo técnico que hace que estemos en estos momentos haciendo esto desde la cuarentena, a Nelson, Cristian y Ariel, y a nuestra productora Victoria Uranga. Cariños a todos y nos vemos el próximo domingo a las 12. Muchas gracias, y muchas gracias a Lautaro también. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.